Dios bendiga a ustedes en esta preciosa mañana. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Antes de orar y abrir la palabra, primeramente quiero agradecer al pastor Manuel Ramírez por la invitación que nos hizo desde algún tiempo atrás de estar aquí con ustedes, compartiendo la palabra y teniendo compañerismo. Y considero un privilegio el que el Señor me da de poder estar aquí con ustedes. Me alegra mucho ahorita mientras estaban poniendo los cantos, realmente me gusta la manera en que lo hacen de corazón, y sobre todo venimos, así como en el Antiguo Testamento el hombre ofrecía sacrificios que eran corderos, palomas, machos cabríos. El apóstol Pablo dijo que nuestro sacrificio hoy es la alabanza que le presentamos al Señor. Así que yo creo que el Señor en esta mañana está agradado por la alabanza de su pueblo. Reciban saludos de los hermanos del Tabernáculo Luz de la Tercera, aquí en Cuautitlán Izcalli, prácticamente vecinos. Y aquí estamos en esta mañana, gracias hermano, para compartir una porción de la palabra del Señor. Pero antes de abrir la Biblia, vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, en esta mañana, Señor, nos presentamos, Señor, delante de ti. Dios, agradeciéndote tu bondad, tu misericordia hacia nosotros, la vida que nos das, Señor. El que tú nos permites ver un nuevo día. Hay muchas personas que quizá anoche se acostaron haciendo muchos planes para el día de hoy, Señor. Padre, pero el límite que tú les habías puesto ahí llegó y ya no pudieron vernos consumados ni cristalizados, Señor. Pero Padre, para nosotros, Señor, al ver la luz del sol nos recuerda que tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Así que en esta mañana estamos gozando todavía de tus misericordias, Señor, las cuales por causa de tu novia es que tú todavía has extendido tu misericordia, Señor Jesús, aún para este mundo, a pesar de su condición, Señor. Padre, te pido que en esta mañana tú vengas, tu Espíritu Santo nos asista, Señor, en la exposición de tu palabra, que seas tú aquel que hables algo, Señor, que nos pueda ser de beneficio, Señor. Bendice, Dios, a tu siervo en este lugar, Señor, y yo te doy gracias por la confianza que ha tenido al permitirme pararme en su púlpito, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, tanto al que habla como al que escucha, y danos de tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada ustedes. Vamos a tomar una escritura en el Antiguo Testamento, en el libro de los Números. Números, el capítulo 11. Vamos a ver solamente unos versículos, del versículo 25. La palabra de Dios toda es preciosa y toda tiene siempre algo bueno para nosotros. Números 11, 25, dice el nombre del Señor. Entonces Jehová descendió en la nube y hablóle, o sea, a Moisés, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y fue que cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campo 2 varones, llamado el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los escritos, mas no habían salido al tabernáculo, y profetizaron en el campo. Y corrió un mozo y dio aviso a Moisés. ¿Qué es lo que este joven le dice a Moisés? Eldad y Medad profetizaron en el campo. De ahí dentro de la congregación un joven de pronto va y le da el aviso a Moisés y le dice: mira, hay 2 personas que aunque estaban dentro de los 70 no están profetizando en el lugar donde están los demás. Un joven, la Biblia no nos dice quién era el joven, era un joven cualquiera. Pero entonces en el verso 28 nos habla de otro joven que era destacado porque venía desde Egipto. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, uno de los mancebos, o sea, también era un joven, y dijo: ¿qué fue lo que le dijo Josué a Moisés? Señor mío Moisés, impídelos, o sea, prohíbeselos. Y Moisés le preguntó: ¿tienes tú celos de mí?
Mira, hay una versión que le dice, hay una versión muy moderna de la Biblia que dice que Moisés le respondió: no seas celoso ni envidioso, mas ojalá que todo el pueblo, bien, esta era la actitud de Moisés, mas ojalá que todo el pueblo de Jehová fuesen profetas, que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Amén. Padre, te ruego, Dios, una vez más que tú bendigas la lectura de tu palabra y que nos ayudes a todos en el nombre de Jesucristo. Amén. Tome su asiento. Mire, este es un temita que el Señor, en días pasados estaba yo leyendo esta escritura y me llamó la atención esta porción. Seguramente usted lo ha leído, y de ahí el Señor me inspiró para hablar un temita que quiero hablarles a ustedes en esta mañana. Y quiero hablarles sobre el tema: los efectos de la obra de una sola persona. Lo repito, los efectos de la obra de una sola persona. Ahora, quizá al final llegue a lo que es el título de mi tema, pero quiero tomar algunas cositas que la Biblia dice y que el profeta dice, que espero en el Señor que sea de beneficio para nosotros. Miren, todos sabemos que esta porción de la Escritura se está llevando a cabo en el trayecto del pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida. Cuando Israel salió de Egipto, ellos salieron primeramente porque tenían una promesa. Eso es lo importante y es lo primero. Ellos salieron no por casualidad, ni porque estaban hartos de la esclavitud ni del yugo de los egipcios sobre ellos, sino porque eran un pueblo con una promesa. Nosotros en esta mañana no estamos aquí por casualidad ni por accidente, sino que somos un pueblo que estamos aquí porque tenemos una promesa. Ahora, en esta mañana, de este lado iluminado del hemisferio, hay millones y millones de personas que se están reuniendo quizá en un edificio de iglesia, pero nosotros estamos aquí por una razón más poderosa todavía, sino porque tenemos la promesa de que Él prometió enviarnos a Elías el profeta. Pero ¿para qué Dios lo envió? Para traer un mensaje que le prepararía una novia sin mancha y sin arruga. Israel, ellos estaban en su jornada de Egipto hacia la tierra, por estoy gritando muy fuerte, de Egipto hacia la tierra prometida, y ellos fueron testigos de primera mano del poder de Dios. Cuando llega Moisés, enviado por Dios, escogido por Dios, comisionado por Dios, ungido por Dios, colocado por Dios, entonces él trae un avivamiento en Egipto. Eso causa, dijo el profeta, donde quiera que hay lo sobrenatural, dijo, eso causa algo en la gente. Porque la Biblia dice que no fueron solo israelitas los que salieron, dice la Biblia que salieron toda clase de gente. El profeta lo llamó una multitud mixta. Ellos iban hacia el desierto, y entonces Moisés, cuando ellos salen después de ver las obras maravillosas del Señor, con todo y eso, mire, esto es algo muy importante, con todo y eso ellos seguían siendo humanos, tanto como Moisés. Eso quiere decir que al ser seres humanos, por consiguiente, salieron con muchas necesidades espirituales, y algunas de ellas eran necesidades de consejo. La Biblia dice que la gente acudía a Moisés en busca de orientación y consejo que les ayudara en su jornada por el desierto. Eso es lo que dice la Biblia. Y Moisés, habiendo tomado con mucha seriedad el encargo que Dios le había dado, no solo de guiar al pueblo, sino de asistirles en todas las necesidades espirituales, se entregó por completo a la tarea. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque mire, Moisés, usted sabe, yo creo que Dios, así es como obra. Dios había puesto un llamado a Moisés, pero él lo estaba haciendo con gusto, porque ambas cosas tienen que caminar juntas. Y entonces, mientras mientras el pueblo iba en su jornada al desierto, el pueblo tenía tantas necesidades. Y entonces Moisés, tratando de asistir al pueblo, de aconsejarle, etc., aquello llegó a ser una ardua tarea para Moisés.
El profeta dijo, él usó una expresión en varias ocasiones. Él dijo que uno nunca debería de permitir que el celo consuma nuestra sabiduría. Quizá con Moisés pasó eso, su celo, su afán, su entrega hacia el pueblo de Israel comenzó a consumir su sabiduría. Hasta que hubo un hombre, la Biblia dice que fue su suegro quien comenzó a notar eso. Quizá Moisés se encerraba desde muy temprano en la mañana en su oficina y estaban pasando, imagínese usted, 2 millones de gentes, cuántos problemas había. Hasta quizá la medianoche él cerraba su oficina, dormía unas cuantas horas y al siguiente día era la misma rutina. Hasta que su suegro lo vio y él le aconsejó sabiamente. Mire, solamente yo no puedo estar leyendo en Éxodo porque voy a brincarme algunos versículos. El capítulo 18, el verso 14 dice: y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía por su pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? ¿Sabe usted que el profeta en una ocasión tuvo una fila de oración de 8 días de duración? Hermano, no era una fila de oración de tantos kilómetros de duración, de 8 días. ¿Qué significaba eso? Que él estaba prácticamente día y noche sobre la plataforma. Aún ahí le tenían una pequeña cama plegadiza para que él en algún momento, cuando se sentía demasiado agotado, dormía un momento, ahí mismo tomaba los alimentos. Ahora, ¿qué era eso? Él lo hacía de corazón. Había mucha gente necesitada de Dios, necesitada de sanidad, y eso le cobró una cuota al hermano Branham. Lo sacó del campo por más de un año. Pero él, ¿cómo lo hacía? Bueno, lo hacía porque en él estaba el querer hacerlo. Y aún por eso él de ahí tomó esa frase, dijo: nunca permita que su celo consuma su sabiduría. Otro hermano que le dijo: hermano Branham, si sigues así, dijo, vas a terminar como yo. Ahora, aquí Moisés dice, mire qué cosa, y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hace con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Y sabe una cosa, aquí Moisés, aparte de ser un profeta, aquí era un pastor. Porque el hermano Branham dijo que la única persona con la cual usted debe de consultar, pedir consejo, es con el pastor. Eso es lo que dijo el hermano Branham. Ahora mire, y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tiene negocios vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro le dijo: no haces bien. Como un hombre común, como objeto aconsejando al profeta de Dios, y le dijo: tú no estás haciendo bien. Ahora, él, ¿por qué le estaba diciendo eso? Mira, le dijo: desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el negocio es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Además, si quieres tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la malicia, y constituirás a estos sobre ellos caporales, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10, los cuales juzgarán al pueblo todo el tiempo, y será que todo negocio grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo negocio pequeño. Alivia así la carga sobre ti, y llevarán ellos contigo. Y dice la Biblia: y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Ahora, el tipo, aquí se escogieron los primeros diáconos. Ellos no tenían que manejar los asuntos más graves, tenían que venir al pastor, tenían que venir a Moisés. Si usted se fija y compara esto con Hechos 6, es un paralelo. Ahora, pero mire, aún con todo y eso, la carga seguía siendo pesada, y Moisés se quejó delante de Dios, que es la escritura que estamos viendo en el capítulo 11 de Números. Usted puede leer después todo el capítulo y ahí encontrará esto.
Y el Señor le dijo que buscara 70 varones de Israel. Ahora esto tiene un significado. Porque Jesús posteriormente, y en el Nuevo Testamento, si usted se fija, los primeros ministros, el hermano Branham dijo que eran ministros ordenados, que ellos estaban los primeros que le ayudaron a Jesús. ¿Cuántos fueron? 70 exactamente. Yo creo que Jesús estaba, mire, porque todo absolutamente lo que hizo Jesús, aún siendo el Mesías, tenía que tener un respaldo en la palabra. ¿Por qué escogió él 12 apóstoles y no 15 o 20 o 30 o 40? Porque en el Antiguo Testamento había la referencia de 12 patriarcas, y a Dios le agradó tanto que quiso ponerlos dentro del trono de Dios. Usted dice eso, es verdad. Al profeta le dijeron, ¿quiénes son los 24 ancianos? Y él dijo, son los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Eso es maravilloso, hermano. Ahora, ¿cuáles patriarcas? Usted sabe que los patriarcas en Apocalipsis vemos un cambio. Bueno, yo me estoy metiendo en otro tema. Los 12 patriarcas eran los 12 hijos de Jacob. Pero si usted se fija en Apocalipsis, usted, cuando habla de las 12 tribus de Israel, hay un cambio. El Señor quita a unos y pone a otros. ¿Sí es verdad? Yo creo que estos que aparecen en Apocalipsis eran aquellos que Juan vio ahí alrededor del trono. Pero ahora, ¿qué acerca de los 12 apóstoles? Judas, bueno, sabemos que él tomó su lugar. Y la Biblia dice que la iglesia eligió a Matías, pero dijo el profeta era Pablo el elegido de Dios. Así que sin duda alguna en esos otros 12 que eran parte de los 24 ancianos no estaba Judas ni estaba Matías, pero más bien estaba Pablo. Por eso cuando en Apocalipsis el capítulo 5 dice que uno de los ancianos le dijo, Juan, no llores. Si era uno de los ancianos, ¿quién era? ¿Alguno de los 12 patriarcas o alguno de los 12 apóstoles? En mi parecer era Pablo el que le dijo, no llores, Juan. He aquí el león, si había alguien que sabía la genealogía y conocía las escrituras, era Pablo. He aquí el león de la tribu de Judá era prevalecido, y él es digno de desatar los sellos. Ahora, ellos, regresando a este asunto de los 70, ellos eran parte del ministerio de Moisés. Pero mire, aquí es donde comienza mi tema en esta mañana. Pero había dos varones, ya lo que vamos a leer, que aunque eran parte de aquel grupo selecto de 70 ancianos que asistían a Moisés, que Moisés había escogido por mandato de Dios, no estaban profetizando en el mismo lugar donde estaban los otros 68. Eso es lo que nos dice la Biblia, ¿verdad? Sabemos que la Biblia nos menciona, uno de ellos se llamaba Eldad y el otro Medad. Ahora, eran parte de aquellos que pensaban que estaban autorizados para profetizar, pero no estaban en el sitio que se esperaba que estuvieran ejerciendo el mandato de Dios. Tenían el mandato de Dios de todas maneras, porque eran parte de los 70. Ahora, y Josué, quien era el hombre de confianza de Moisés, mire, Josué, incluso el profeta de Dios lo puso como un tipo del Espíritu Santo. Pero miren, veamos esta porcioncita de la Escritura, nunca para desacreditar a José, tan solo para llevarlo a mi pensamiento. Josué venía dentro de aquellos que salieron de Egipto. Josué eventualmente se convirtió en aquel que introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida, y no solamente los introdujo, sino que les repartió la tierra. Pero eso estamos hablando de un evento futuro. ¿Cuál era la realidad de Josué en este momento? Josué, siendo un hombre sin duda alguna fiel a Moisés, se acerca a él y le dice, oye, ¿no te has fijado dentro de los 70? Hay dos individuos, dos personas que no están profetizando en el tabernáculo, en el lugar donde ellos deberían. Pero ahora, no solamente era eso de que le llevaba, bueno, dice la Biblia que fue otro joven el que le llevó el informe, pero cuando Josué escuchó eso, mire la actitud que él tuvo. ¿Y qué fue lo que le dijo? Moisés, impídelos, o sea, prohíbeselos. Ahora, ¿cómo podía Josué tener semejante actitud o ser movido? Usted sabe, por ese espíritu. Ahora Moisés, siendo un profeta, discernió, no que escúcheme, no que Josué fuera una mala persona,
Por eso le estoy dando todo este antecedente del currículum de Josué. Pero la influencia incorrecta que había venido sobre Josué. Usted dice, ¿es de esa manera? De otra manera, Moisés no lo hubiera reprendido. Y entonces Moisés discernió que aquel espíritu que estaba en ese momento, que estaba sobre Josué, era un espíritu de envidia o de celos, según lo que él mismo dijo en la Escritura. Lo que Moisés dijo. Ahora, ¿por qué, hermano? Moisés le dijo eso porque la visión que Moisés mismo tenía era más elevada que la de Josué. La Biblia dice que era un joven. Y usted sabe, nosotros mismos como personas pasamos de siendo bebés, infantes, niños, adolescentes, jóvenes y ya personas maduras. El apóstol Pablo dijo que por causa del tiempo deberíamos de ser maduros. O sea, una persona entre más tiempo pasa siguiendo la palabra y el mensaje de Dios, su experiencia tiene que ser más sólida con Dios. Josué era un mancebo. Vamos a atribuírselo a su falta de experiencia. Perdón por usar esta frase, pero es lo mejor que yo puedo encontrar. Su falta de experiencia y visión. Por eso fue que le llegó a él ese pensamiento de impedir. ¿Cuál era el motivo? Bueno, sencillamente porque estos dos varones no estaban en el lugar como estaban los otros 68. Pero Moisés lo corrigió. Miren, eso el tipo estaba hablando de algo que sucedería mucho más adelante, ya en el ministerio de Jesús. La Biblia nos dice en el libro de San Lucas, el capítulo 9, el verso 49, dice que Juan es conocido como el discípulo del amor, pero quiero decirle algo, él fue el discípulo del amor realmente hasta después que recibió el Espíritu Santo. En una ocasión fueron a Samaria y los samaritanos no los quisieron recibir. Y él dijo, Señor, ahora ¿quién? Hermano, yo me hubiera esperado sobre Pedro, no me hubiera sorprendido tanto, él tenía un mal carácter. Pero Juan, Señor, ¿por qué no haces que el fuego descienda del cielo? Así como una vez un profeta de Dios llamado Elías lo hizo. Hace lo mismo, Señor. Y Jesús le discernió el espíritu y dijo, Juanito, no sabes qué espíritu es el que te está moviendo. Aquí encontramos a este mismo Juan y viene ante Jesús y le dice, estoy leyendo Lucas 9, 49 y 50. Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto no a un grupo de ministros, no a una asociación ministerial, hemos visto a un solo individuo. Bueno, pero ¿qué era lo que estaba haciendo este individuo? Que echaba fuera demonios en tu nombre. Hermano, el que este personaje, miren, y la Biblia no nos dice ni quién era algún individuo anónimo que apareció por allí. Pero él estaba echando demonios. Por eso Jesús dijo, si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, vuestros hijos, ¿por qué los echan? Este hombre no era parte del grupo ministerial de los 70 ministros ordenados, que al final de cuentas yo no sé qué tanto beneficio. Mire, el hermano Branham dijo que eran ministros ordenados, por eso yo digo que eran ministros ordenados. Y al final de cuentas, ¿qué tanto beneficio les hizo ser ordenados si al final mostraron sus colores? No que yo esté en contra de que se ordene un ministro, pero de todas maneras la ordenación no es ningún sello de garantía para nadie. William Branham dijo que estos 70 estaban ordenados. Y claro, los discípulos dentro de ellos, los apóstoles. Y entonces Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre. Si estaba utilizando el nombre de Cristo, esto quiere decir que no estaba en contra de Cristo, estaba a favor de Jesucristo. Ahora, y Juan, bueno, después que lo vimos, imagínese usted el grupo, de pronto era un individuo por ahí solo y se va todo el grupo encima de él. Y le dijeron, hey, ¿tú cómo te llames? Es mejor que de ahora en adelante dejes de echar
fuera demonios en el nombre de Jesucristo. Miren, el hermano Renan dijo que este hombre, aunque no era parte de este grupo, él escuchó la encomienda que Jesús les dio. ¿Dónde estaría el hombre? Quizá por ahí escuchando, quizá 20 metros, yo no sé. Cuando Jesús les dijo, la primera comisión que Dios les dio a sus discípulos fue en Mateo capítulo 10. Y él estaba allí en alguna parte. Y él escuchó eso y dijo, eso también es para mí. Y mire lo que dice la Biblia. Ahorita voy a leer lo que el profeta dice respecto a eso. Y se lo prohibimos. Bueno, primeramente lo vimos que estaba echando fuera demonios en tu nombre. Y le dijimos, deja de hacer eso. Ahora, pero Juan, el que después fue llamado el discípulo del amor, tenía que tener un motivo por el cual él y sus demás compañeros le prohibieron a este solo personaje que siguiera echando fuera demonios. ¿Cuál era el motivo que ellos le presentaron? Porque no sigue con nosotros, no es parte de nuestro grupo. Y si nosotros somos los 70, bueno, aparentemente los únicos autorizados para echar fuera demonios, y este personaje no es de nuestro grupo, entonces que deje de hacerlo, no está autorizado y por lo tanto debería dedicarse a cualquier otra cosa. Bueno, eso era la visión que ellos tenían. Pero Jesús, así como Moisés, tenía una visión más alta. Y Jesús les dijo, no se lo prohíban. Hermano, parecía que eso fue haberles dado, usted sabe, bueno, no digo eso. Exactamente, Jesús les dijo, no se lo prohibáis. Porque el que no es contra nosotros, o sea, el que no está en contra de nosotros, por nosotros es, o sea, está a nuestro favor. Aleluya. La visión de Jesús estaba más elevada que la visión que Juan tenía y los motivos que Juan tenía. La visión de Moisés estaba más elevada que los motivos que Josué tenía. Mire que a mí me agrada esto, cómo es que personas buenas, Josué no era una mala persona, Juan no era una mala persona, pueden ser influenciados por espíritus incorrectos. Ahora, Juan, por ese uno de los discípulos más cercanos a Jesús, el que se recostaba en su pecho, llamado el discípulo del amor, ungido exactamente con la misma influencia que Josué tenía, porque yo encuentro un paralelo en ellos dos, en Josué y Juan. Ahora, cualquier persona que hubiera escuchado a Juan, inclusive yo creo que mientras los 70 estaban esperando a él, gracias Señor. Mientras los 70, mientras Juan fue el vocero, el que se animó a decirle a Jesús, porque entre todos le dijeron, hey, deja de predicar, deja de echar fuera demonios, ya, toma tu lugar. Y Juan fue aquel que dijo, bueno, pensando, hermano, pensando que Jesús dijo, oye Juan, qué bueno que hiciste esto, pero Jesús no tenía un espíritu centralista, hermano. Eso hizo la gran diferencia. Y me alegra que el mismo Jesús de allá es el mismo de hoy. Ahora, Jesús, desde luego, él siendo Dios, era el Mesías, tenía una visión más elevada que la que Juan tenía. Pero ahora, miren, esto es la Biblia, y yo creo que la Biblia es preciosa, pero sin la revelación, la Biblia llega a un límite solamente. ¿Qué es lo que dice el profeta de Dios? En el sermón Las Obras que yo hago dan testimonio de mí, predicado el 13 de abril del 51. Dice, los discípulos vinieron y dijeron, vimos a uno echando fuera demonios y se lo prohibimos. Eso es lo que dice la Biblia. Pero mire el comentario que dice el profeta. Allí comienza la denominación de ustedes. Escuche, esto es lo que el profeta dijo. Allí comienza la denominación de ustedes una vez más. Dijo, no se lo prohibáis, amén, sea uno con él, eso es todo, vaya a unirse. ¿Qué cosa? No le dijo, el profeta no estaba diciendo que el uno, aquel individuo que no conocemos quién era, se viniera a unir con ellos, sino que estos personajes se debieron de haber unido con él. Miren, no se lo prohibáis, amén, sea uno con él, eso es todo, vaya a unirse.
Si ellos no se unen, no se lo prohíba, siga adelante, así es como se hace. Ahora, pero ¿por qué el hermano Branham aquí relaciona la actitud que tuvo Juan con un espíritu denominacional? Le voy a decir por qué. Mire, la denominación, donde quiera que esté y como quiera que se llame, tiene dos características esenciales. En las edades de la iglesia, en el libro de Edades, en el párrafo 57, dijo el profeta: note usted cómo es que la organización crea odio. Bueno, pero que no están supuestos a predicar que Dios es amor, que somos hijos de Dios, que vamos a un mismo lugar, que estamos esperando una misma resurrección, que estamos esperando un mismo rapto, que hay una novia que es universal y que nos encontraremos, como dijo Pablo, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo es que puede crear odio? ¿Odio con quién y contra quién? Diré, esto es serio. Porque es precisamente por eso el profeta discernió correctamente este espíritu, la denominación. Ellos se aman solamente dentro de su grupo. Pero alguien que no es parte del grupo, pues va a hacer todo lo que pueda para conspirar en contra de aquel que no es parte de su grupo o de aquellos. La denominación crea odio, destruye el compañerismo. Segunda cosa. Mire, nosotros como creyentes de este mensaje deberíamos de estar en compañerismo, pero por ahí debiera haber entrado un gusano, el cual se comenzó a comer las hojas, lo cual es el compañerismo. Mire, y el compañerismo, hermano, no está basado en intereses, ni siquiera en que crean exactamente lo mismo. El compañerismo tiene una base y es la sangre de Jesucristo. Bueno, pero ¿qué otra cosa hace la organización? Y da lugar a la amargura. Mire, estoy tomando estas citas, por esto el profeta lo que nos dice, que ahí es donde da comienzo la denominación, con la actitud que Juan tenía. Esto nos abre el panorama para ver muchas cosas. ¿Por qué amargura? Mire, en la edad es Vilna, pero ahora en la revelación de Jesucristo, en el sermón que el profeta predica, el párrafo 111, dijo el profeta de Dios. Entonces a mí me gusta eso, a mí me gusta un compañerismo. Y yo creo que todos, mire, si somos parte de la novia, hermano, antes que viniésemos a ser manifestados a esta tierra, en algún lugar estuvimos. El Señor le pregunta: ¿con dónde estabas tú cuando yo ponía los fundamentos de la tierra? Pero no solamente eso, la importancia del Señor no estaba tanto en los fundamentos de la tierra, sino cuando las estrellas del alba alababan y los hijos de Dios se regocijaban. Entonces, en alguna parte, en algún lugar, estaban los hijos de Dios teniendo un compañerismo perfecto. Pero ¿qué es lo que hace el diablo? ¿Qué fue lo que hizo en el huerto? Bueno, ni siquiera en el huerto, ¿qué fue lo que hizo en el cielo? Destruyó el compañerismo, metió discrepancia entre los mismísimos ángeles de Dios. Porque él tenía un propósito, un objetivo que no era legítimo. ¿Cuál era? Ser igual que Dios. ¿Cómo puede la criatura ser igual que su creador? Dígame. Y él fue exitoso. Logró convencer. La Biblia, hace poco hablamos de esto en algún lugar. Mire, la Biblia dice que fue una tercera parte. Él arrastró con su cola. El hermano Branham dijo: no era una cola, como usted sabe que tuvieron un tridente al final. Dijo: la cola es la mentira, el cuento que él les contó. Pero ¿cómo podía él? La Biblia dice que fue una tercera parte. El hermano Branham dijo que fueron dos terceras partes. ¿Cuál es la verdad del asunto? Ambas verdades están correctas. Juan dio una contabilidad inicial, pero un profeta para esta última edad vino y nos dijo el saldo final de lo que había sucedido allá. Dos terceras partes. Si en él no hubiera estado ese sentimiento, usted sabe, yo creo que fue exactamente lo mismo. La envidia, ¿qué es la envidia? Es una admiración que produce dolor. Yo tengo muchos ministros a los cuales yo admiro por su caminar, por su manera de predicar, etc. Pero eso justifica que yo tenga envidia de ellos.
Desde luego que no. Yo puedo tener admiración y se le expreso a cualquiera sin regatearle nada. Pero cuando el enemigo logra poner esa cosita, esa pequeña gota, y se convierte en envidia, eso es peligroso, hermano, y se acaba con todo. Así es. Él veía a Dios. ¿Por qué era la mano derecha de Dios? Es lo que dice el profeta de Dios. Mire, él anhelaba, él estaba en una posición privilegiada, que esa posición fue la que ocupó Jesucristo. Usted dice, ¿cómo? La Biblia dice que Jesús estaba a la diestra de Dios. Así dice la Biblia. Y el hermano Branham dijo que este ángel estaba a la diestra de Dios. Ahora, entonces mire, dice el profeta, a mí me gusta eso, a mí me gusta un compañerismo, pero cuando hacemos divisiones así y decimos, no, esta es nuestra denominación, y no extiende su mano y se la da al hombre de al lado, dice, bendito sea Dios, hermano. Oh, eso es lo que uno llama compañerismo. Si no lo hace, usted tendrá una raíz de amargura, así como la tuvieron los de Mirna, y usted causa la misma cosa. Mire, por eso la denominación, si alguna vez extiende la mano, será para conquistar, para tener un compañerismo de buena fe y bajo la sangre, la única base que Dios ha puesto, que es la sangre de Jesucristo. Amén. Ahora, permítame leer algo más que dijo el profeta de Dios en el mensaje de expectación, predicado el 7 de febrero del 61. Unos cuantos días después de eso, todos ellos fueron desafiados. Ellos encontraron a un hombre allá, él sabía que no estaba haciendo. Él no se unía a su sociedad. Así que ellos le prohibieron aún que echara fuera demonios, penetrando la amargura. ¿La amargura en quién? En el individuo que no se quiso unir, o en ellos. Miren, me alegra que esto no lo digo yo, lo dice un profeta de Dios, el cual, así como Moisés, el cual, así como Jesús, seguramente tiene una visión más elevada que la que puedo tener yo o que la que puede tener alguien más. Yo nunca me hubiera atrevido a decir eso, amigo, hermano. ¿Cómo podía yo tener la certeza de que el espíritu que ungía a Juan era un espíritu denominacional? Y segunda, que lo que estaba propiciando la actitud de Juan no era el amor de Dios, sino amargura. ¿Cómo puedo yo tener esa certeza para decir eso por mi cuenta en riesgo? ¿Ven? O nosotros se lo prohibimos. Él no se unía a nuestra asamblea, no quiso hacerlo. Así que nosotros dijimos que no lo hiciera. Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga un milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de él. La segunda característica de la denominación es lo que dice el profeta, ¿por qué no somos una denominación? Párrafo 18, así que no tenemos denominación. Porque yo pienso que las denominaciones sirven para separar la hermandad. ¿Para qué sirve la denominación? Separar la hermandad. Ahora mire, ahora estuvo un hermano de Venezuela y me estaba enseñando un recorte de un periódico. Porque yo entiendo una cosa, y aquí es donde uno tiene que tener un discernimiento claro de las cosas. Miren, en San Juan 17 Jesús oró para que todos fuéramos uno. ¿Es verdad? Y bueno, para mucha gente, eso representa, usted sabe, que haya como una especie de confederación de iglesias, que todas estén unidas de esa manera. Pero el hermano Branham dijo que no era así. Dijo, Jesús estaba orando que fuésemos uno, así como Él y el Padre eran uno. Por eso dice el profeta, yo pienso que las denominaciones sirven para separar la hermandad. Pero mire, el profeta profundiza esto de lo que sucedió con este personaje aún más, dice en el sermón, ahí lo he predicado el 12 de diciembre del 56. Quiero que usted se fije, en algunas de nuestras grandes iglesias que no quieren creer en sanidad divina, no es otra cosa en el mundo que envidia insignificante. Así es exactamente, miren, fue la misma cosa en la Biblia cuando aquellos discípulos, unos cuantos días después de eso, ellos vieron a un hombre logrando realizar la tarea. Él estaba echando fuera demonios, él realmente estaba logrando, y ellos dijeron, vendrás y te unirás a nuestra denominación ahora.
Escuche, este es el profeta diciendo que ellos le dijeron a aquel hombre: vendrás y te unirás a qué, a nuestra denominación. Ahora miren, bueno, examinemos esto. Este grupo no eran los fariseos, no eran los herodianos, no eran los helenistas, no eran tanta denominación que había en el grupo de Jesús, eran los seguidores de Jesús. Hermano, esto quiere decir que Jesús vino a formar una denominación. Desde luego que no. Mire, Jesús era la palabra. Y uno nunca será capaz de denominar la palabra. No era, el asunto no estaba en Jesús. El asunto estaba en los seguidores de Jesús. Hoy en día el asunto no está en el mensaje, el asunto está en los seguidores, contando que yo mismo de este mensaje. Vendrás y te unirás a nuestra denominación. Ven y únete a nuestra iglesia. Es lo que yo le dije a este personaje. Ven y únete a nuestra iglesia. Él dijo: ahora sigan adelante, yo estoy trabajando para el Señor. Ahora él no se metió porque, bueno, usted sabe, no se puso a debatir con ellos. Ustedes hagan lo suyo, yo voy a hacer lo mío. Ahora él dijo: sigan adelante, yo estoy trabajando para el Señor. Ven, pues dijeron ellos: entonces ya no intentes echar fuera demonios si no estás unido a nosotros. No, Señor, ya no lo hagas. Ellos se lo contaron a Jesús. ¿Qué fue? Jesús les dijo: déjenlo en paz. Nadie puede hacer un milagro en mi nombre que pueda inmediatamente hablar mal de mí. El que no está con nosotros desparrama. ¿Ven? Este hombre no fue escogido como uno de los discípulos, sino que él se quedó al margen y oyó la comisión, y él dijo: eso quiere decir que eso yo también, me incluye a mí. Y Jesús nunca dijo que aquel hombre estaba fuera de orden por no ser parte de los 70. Y allá va él y lo hizo. Él no tenía que unirse a la asociación de ellos, él tan solo estaba realizando la tarea y ellos tenían envidia. Miren, cuando estas cosas me digo: Señor, ¿qué tal si muy temprano hubiera vivido hace 2000 años? No como un Mesías, sino como un profeta, y lo hubiera dicho a Juan y a todos los demás 69 jóvenes: lo que les está motivando a ustedes a tratar de detener a este hombre que está haciendo lo que Dios le mandó a hacer, porque después de todo, dice el profeta, él recibió también la comisión de parte de Jesús. Dijo: esa envidia. ¿Qué tal si el hermano Branham les hubiera dicho eso? Y si ellos hubieran reído, bueno, al menos a ver, hermano Branham, ¿cómo? Nos quiere decir que nosotros, el grupo ministerial, los más acercados, allegados a Jesús, podemos tener envidia de un pobre pelagatos que anda, perdón por la palabra, un pobre individuo que anda, un pobre individuo que anda ahí solo. Nosotros envidia de qué cosa, nunca hemos escuchado semejante broma. Nosotros tenemos envidia a él. Esto fue lo que el profeta dijo. Él no tenía que unirse a la asociación de ellos, él tan solo estaba realizando la tarea. Ellos tenían envidia. Ahora, ¿por qué tener envidia alrededor de un pobre individuo que andaba solo cuando ellos eran el gran parte del gran grupo ministerial de Jesús? Parece una declaración ridícula, pero eso es lo que un profeta de Dios dijo. Mire, hermano, esto nos lleva a pensar, al menos a mí me lleva a pensar, que no es indispensable para poder servir a Dios estar dentro del armazón de una organización o de una confederación de iglesias. Absolutamente no. Mire, el profeta dijo en Apocalipsis 2:10, dijo: por cuanto has sido fiel a mi palabra, yo te voy a librar de la gran hora, de la tentación que ha de venir sobre toda la tierra. El hermano Branham dijo que esta tentación era la tentación de unirse al Concilio Mundial de Iglesias. Usted ha oído eso en las edades. Dijo: eso es la gran hora de la tentación que ha de venir sobre todos los habitantes de la tierra. Por eso, cuando la Biblia habla y dice sobre todos los habitantes de la tierra, ahí la palabra en griego es okumene, que quiere, de ahí donde se deriva la palabra ecuménico. O sea,
esa gran tentación que ha de venir sobre todos los que moran la tierra es la tentación de unirse al concilio ecuménico. Bueno, pero ¿por qué va a ser tan tentadora, hermano? ¿Por qué la gente se sentirá, usted sabe, atraída a ser parte de aquello? Porque para entonces iglesias estarán cerradas. Eso es lo que el profeta nos anticipó. Es verdad que él dijo que las iglesias que no se quieran unir al concilio van a ser usadas como almacenes. Y aquí no hay manera de escaparse, hermano, lo que un profeta dijo. Y nosotros lo sabemos y ya estamos completamente consabidos de eso. Bueno, si la gente no tiene dónde reunirse, ¿a dónde vamos a ir? Porque la iglesia se va a cerrar. ¿Qué vamos a hacer? Ahí es donde el profeta entra esa, espero que usted lo lea en las áreas de la iglesia. El profeta dice que es la tentación que ha de venir sobre toda la tierra, que es la tentación de unirse al concilio ecuménico. Dijo, porque muchos pensarán que es mejor adorar a Dios dentro del armazón de una organización a no adorarlo en lo absoluto. Eso es lo que el hermano Branham dijo. Ahora, mire, me recuerda de Lutero en su tiempo. Él era parte del sistema católico. Y el propósito de Lutero nunca fue el mismo, el protestar en contra de la Iglesia Católica. Fueron las circunstancias que lo obligaron. ¿Por qué Dios, con un solo versículo que le reveló? Mire, por eso a veces no necesita un capítulo entero de la Biblia, ni una página entera del mensaje. Con un solo versículo y un solo extracto, ahí es donde puede dar a usted una revelación tremenda. ¿Qué fue lo que hizo Lutero? Dios le reveló que el justo por la fe vivirá. No se requirió otra cosa. Cuando él tenía esa certeza, entonces es cuando él se atreve a escribir las 95 tesis y pegarlas en la puerta de aquella iglesia. Y el propósito de Lutero no era armar un escándalo. El propósito de Lutero era debatir con los pares de él, o sea, con los iguales a él. Él no estaba interesado en la demás gente en el vulgo. Él quería que los teólogos vinieran y le refutaran sus 95 tesis. Bueno, eso fue un escándalo. Él las escribió en latín y ahí las tradujeron al lenguaje de la gente, y eso armó una revolución. Usted sabe, si ha visto la película, lo que eso trajo. Pero entonces Lutero fue llamado para que él defendiera lo que él creía. Y cuando estaba frente a un púlpito y el otro personaje estaba ahí enfrente, comenzaron a debatir. Pero una cosa que caló hasta la mera raíz de la Iglesia Católica fue que él les dijo que para llegar al cielo no era absolutamente necesario estar bajo un papa romano. En aquel tiempo eso era la doctrina. El que no estaba con la iglesia de Roma estaba acabado y tenía que, claro, él si quería llegar al cielo tenía que conseguirlo por indulgencia, de esta manera, pero que el Lutero se parara con ese valor y dijera, mirándolos a la cara y diciéndoles, no es necesario que una persona esté bajo un papado para poder llegar al cielo. Hermano, y claro, aquello trajo sobre Lutero el que lo marcó, bueno, primeramente el que lo persiguiera. Segundo, el que fuera marcado como un hereje. Tercero, quizá para ellos era un loco, una persona traumada, una persona que quién sabe qué ideas locas se le habían metido en la cabeza. Pero quiero decirle, hoy, a casi 500 años de distancia de su movimiento, todavía perduran los efectos de la obra de una sola persona, llamada Martín Lutero, que se levantó en contra del sistema católico romano. Y le voy a decir algo más. Mire qué cosa. Si Lutero no se hubiese levantado con su mensaje en esta mañana del domingo 2 de junio del año 2013, todos seguiríamos siendo católicos. Es verdad. Porque, pero fue la obra de un solo hombre.
que por causa de su postura se echó como enemigos. Él no estaba buscando enemigos ni los necesitaba, pero no era un asunto de que Lutero estuviera amargado en contra de la Iglesia Católica, pero él encontró una verdad en la palabra por la cual Dios lo hacía responsable. ¿Qué podía él hacer? Seguir dentro del mismo grupo, sabiendo el error en el que estaba, conociendo la verdad de la palabra. Él tuvo que hacer algo. Mire, por eso hoy en día, hermano, parece como que a la gente se le complica la entrada al cielo, y uno le dice que se hacen todo tipo de sistemas y que si alguien no pertenece a ese sistema, entonces sencillamente está excomulgado del cielo. ¿Eso tiene alguna base en la Escritura? Desde luego que no. Usted va al cielo porque cree en Jesucristo y porque el Espíritu Santo ha venido en su corazón. Si no tiene eso, pertenezca donde pertenezca. Y yo estoy plenamente consciente de eso. En cuanto a mí, antes que ser predicador, yo quiero llegar al cielo. Y yo estoy plenamente consciente que eso es lo que Dios me demanda. Le voy a seguir leyendo sobre este mismo asunto. El profeta dice en el mensaje: Señor, quisiéramos ver a Jesús predicado el 4 de enero del 57. Ahora pongan cuidado. Estos mismos discípulos, unos cuantos días después, se encontraron con un hombre que estaba echando fuera demonios. Él estaba logrando realizar la tarea, así que él va y dice: ahora, aquí miren cómo es que la primera cosita, como que yo estos mensajes los puse en forma cronológica. Parece como que a medida que el profeta está hablando una cosa y después habla otra, agrega un elemento más y más y más y más. Primeramente, lo primero que el profeta nos dijo es que aquello, lo que motivaba a Juan decir o impedir o prohibir que aquel hombre, por cuanto no era parte de su grupo, dejara de echar fuera demonios, era un espíritu de dominación. La segunda cosa es que dice que tenía envidia de él, aunque le digo, si nos hubiéramos tratado hace 2000 años, ellos se hubieran reído en la cara de quien les hubiera dicho eso. Pero eso es lo que un profeta discernió. Ahora vayamos más adelante. Dice: ahora pongan cuidado, estos mismos discípulos, unos cuantos días después, se encontraron con un hombre que estaba echando fuera demonios. Él estaba logrando realizar la tarea, así que él va allí y dice: ahora, o vienes y te unes con nosotros, o ya no hagas eso. Aquí está otra cosa. O vienes y te unes con nosotros, o vas a dejar de hacer eso. Y el hombre les hizo saber que él no tenía que unirse a la denominación de ellos. Una vez más, miren, cualquier persona diría: ¿cómo William Branham se atreve a decir que el movimiento de Jesús era una denominación? ¿Cómo? Le vuelvo a repetir, no que Jesús en sí mismo sea una denominación. Jesús es la palabra y uno nunca será capaz de denominar la palabra. ¿Pero qué el profeta está diciendo? Y el hombre les hizo saber que él no tenía que unirse a la denominación de ellos, las filas de ellos. Él se acercó allí y oyó oír a Jesús. Y oyó a Jesús decir: cualquiera que quiera. Así que tan solo lo recibió y siguió adelante. Y él estaba logrando la tarea. Pues los discípulos dijeron: te lo prohibimos. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. En otras palabras, y aquí el profeta va más profundo, en otras palabras, te boicotearemos, haremos todo eso si tú no lo haces. Hermano, gracias. ¿Usted sabe lo que esto representa? Un boicot. El profeta lo va llevando. ¿Y sabe por qué comienza con esto a veces? ¿Cómo está esto? Una denominación, pero eso es lo que el profeta dice. Si no dejas de predicar, te vamos a boicotear. Ahora, sigo adelante. Y ahorita voy a dejarme para desmenuzar un poquito esto. Regresaron y se lo contaron a Jesús. Quizá no le dijeron: mira, lo amenazamos que si no deja de echar fuera demonios, lo vamos a boicotear. Le dijeron: solamente se lo prohibimos. Y regresaron y se lo contaron a Jesús, y Jesús les dijo: ahora, no hagan eso. Porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre que pueda hablar a la ligera de mí, y él no estaba, y el que no está conmigo derrama. Así que yo no. Así que allí lo tienen. ¿Ven de lo que se trataba? Pequeña
tenía envidia insignificante de aquellos discípulos. Aquí el profeta lo vuelve a recalcar. Estaba en los hombres de aquel entonces, sigue estando en los hombres hoy en día. Entonces esta historia que acabamos de leer deja de ser una historia, un evento pasado, para convertirse en un evento presente. Dice, estaba en los hombres en aquel entonces, sigue estando en los hombres hoy día. Así es, porque el hombre estaba logrando realizar la tarea. En muchas ocasiones descubrimos personas que están logrando realizar la tarea y no pertenecen a nuestras filas. Entonces queremos reventar respecto a eso. Pero es tan solo ese mismo elemento, y si eso fue en la iglesia de 12 que anduvo con Jesús, seguramente está en esta y todo el resto de ellas. Así es. Ahora, ¿cómo puede el profeta decir que ellos estaban en una denominación cuando estaban siguiendo a Jesús? Decía, Jesús es la palabra y la palabra no se puede denominar. El problema no estaba con Jesús, la palabra, sino en aquellos que reclamaban seguir la palabra. Ahora, ¿cómo podían ellos amenazar con boicotear a esta persona porque no se sujetaba a ellos? Bueno, ¿qué es un boicot? Mire, cuando el hermano Branham le preguntan qué es la marca de la bestia, mucha gente en su tiempo tenía la idea que era un tatuaje que le iban a imprimir aquí. Hoy en día usted ve YouTube y está infestado de todo ese tipo de doctrinas que le dicen que va a ser un chip que le van a poner. Yo le pregunto, ¿desde cuándo esas cosas, una cosa literal, tiene que ver con algo espiritual? El profeta dijo que la marca en la frente, dijo, su frente es su revelación, es la revelación de usted. Y la marca en la mano es lo que usted va a hacer con esa revelación que tiene. Entonces, esto, hermano, echa a un lado cualquier otra cosa. Pero el profeta también le preguntaron que qué es la marca de la bestia, y él dice, usted no esté esperando un tatuaje o ninguna de esas cosas, es un boicot. Esa es la palabra que el hermano Branham usó. Bueno, pero ¿qué es un boicot? El diccionario dice que un boicot, porque estos personajes amenazaron con boicotear a esta persona, a este solo individuo. ¿Qué es un boicot? Es una interrupción voluntaria e intencionada de toda relación comercial y social con un individuo, con una entidad, con un estado, etcétera, para perjudicarle y obligarlo a ceder a ciertas exigencias. Es exactamente lo que Estados Unidos ha hecho con Cuba en los últimos más de 50 años. Ahora, no es que yo esté a favor de una cosa u otra, solamente le estoy poniendo un ejemplo. Ese es un boicot. Pero un boicot, así como se le puede aplicar, como dice el diccionario, a un estado, a una entidad, también se le puede aplicar a una persona, como en el caso de estos discípulos. Por eso, ese espíritu de boicot es el espíritu de la marca de la bestia, hermano. Miren, acercándolo un poquito más acá. Todos sabemos que William Branham era un hombre muy popular. Mientras oraba por los enfermos y los enfermos sanaban, les discernían las enfermedades y todo aquello era exactamente correcto. Pero en un momento en que él comenzó a predicar doctrina. Y mire, aquí es donde yo quiero que usted preste su atención. Mire, el profeta de Dios predicó en contra de esas cosas, no porque él estuviera predispuesto en contra de la gente. ¿Sabe usted? Dijo que aún en la Iglesia Católica hay hijos de Dios. ¿Usted ha leído eso? Pero ¿qué era aquello de lo cual él estaba predicando en contra? En contra del sistema que tiene cautivada a toda esa gente. Por eso el profeta de Dios les dijo en los sellos, denominaciones, suéltenlos, porque de todas maneras van a venir. Miren, por eso yo creo una cosa, este mensaje no vino a proselitar gente, no vino a ser proselitos, vino a llamar a los escogidos que él tenía en su mente desde antes de la fundación. Por eso les uno se rasca la cabeza, ¿cómo es posible a esta persona? Le expliqué de dar acerca del mensaje y no lo entiende. Bueno, quizás no sea para él. A nosotros no nos tuvieron que explicar los detalles, sino sencillamente había una simiente de representación en nuestros corazones.
Y cuando lo escuchamos, aquella simiente no pudo hacer menos que despertar y venir a vida. Hermano, esa es la gran obra sobrenatural, eso es lo maravilloso de este mensaje. Por eso nosotros nos proponemos, vamos a sacarle 20 a los testigos de Jehová en esta mañana, vamos a sacarle 20 a los bautistas, vamos a sacarle 20. No, la palabra cuando es predicada, ella tiene que hacer lo que tiene que hacer. Ahora, el profeta de Dios comenzó a predicar y mucha gente desde luego se sintió aludida y ofendida y pensaban que era un asunto. Mire, usted lea todo, no se lo recomiendo, pero si usted ha leído lo que los detractores tienen que decir acerca de William Branham. Dijeron, bueno, es que es a partir de 1955, cuando el avivamiento dejó de tener efervescencia y las aguas comenzaron a quitarse, él como que se frustró, dicen ellos, porque ya no tenía el mismo éxito, porque ya no iba la misma cantidad de gente en principio a sus campañas. Bueno, yo entiendo eso. Es lo mismo con Jesús, mientras él estaba sanando a los enfermos y sirviendo a la gente, traía una multitud de 5,000, los alimentaba. ¿A quién no le gusta que lo alimenten? Pero ¿qué pasó? Les comenzó a predicar la palabra en San Juan, que no coma mi carne y beba mi sangre, y la gente se ofendió. Y en Juan 6:66 dice la Biblia que la gente a partir de allí ya no le quiso seguir. Eso aún sacudió los fundamentos de Pedro. Dijo, Señor, mira, se está yendo la congregación. Y Jesús, en vez de bajar el tono al sermón, se lo subió. Eso también te quiere decir, y miren, muchas veces eso es bueno, que Dios nos quiere una confrontación para saber realmente qué es lo que estamos haciendo. Y eso es bueno, porque eso, hermano, si usted es un genuino creyente, enraizará más sus raíces en Cristo y en su palabra. Bueno, eso fue lo que sucedió con el profeta de Dios. Y llegó a predicar doctrina. Miren, en los años 50 en Estados Unidos se movía toda clase de fanatismos y ismos y cosas descabelladas. Una de ellas, había una doctrina, usted seguramente ha leído sobre los sermones, que decía que una evidencia de que usted tenía el Espíritu Santo es que tenía que tener aceite en las manos. Yo tengo por ahí una copia de una revista de los años 50 en Estados Unidos, donde un individuo está predicando, como yo creo que tiene un micrófono aquí colgado, y muestra sus manos de esa manera, hermano, y están bañadas de aceite. ¿Qué cosa el hombre tiene el Espíritu Santo? O que le saliera sangre de la cara. ¿Usted escuchaba eso? Hermano, como evidencia de tener el Espíritu Santo. Si hubieran dicho que era una evidencia de estar emocionado, yo se los tolero, pero de tener el Espíritu Santo, ¿cómo alguien trata de fundamentar el destino final de la persona en una cosa como esa? ¿Cómo? Usted que William Branham, escuchando semejante cosa, se va a quedar con los brazos cruzados y decir, sí, hermano, sigan creyéndole. ¿Y sabe quién era este personaje que se llamaba A.E.M.? Ella partió en 1970. Y él, cuando escuchó que el profeta predicaba eso, pues de luego se indignó, porque ante una acción tiene que haber una reacción. ¿Y sabe qué fue lo que hizo? El hermano Branham no estaba diciendo eso de mala fe porque él estuviera predispuesto, que si él le decía algo, ahí está William Branham para contradecírselo. No. ¿Ve? Él no atacó eso, no, él atacó eso no porque estuviera dispuesto a atacar a Ellen, sino porque Ellen estaba fincando el destino eterno de la gente en una evidencia falsa. Bueno, a él no le gustó. Eso llegó a sus oídos. ¿Y sabe qué fue lo que hizo? Él tenía su propia revista, como tantos evangelistas en los años 40, 50, tenía una revista mensual que repartían. Y le escribe una carta abierta a William Branham. Usted seguramente ha escuchado que el profeta dice, ustedes han escuchado esa carta de estimado hermano Branham. Iba dirigida a él, pero al público en general. Aunque era el público en general, tenía un destinatario. Bueno, parecía, y estaba desacreditado por haber dicho que la sangre, el aceite en las manos y que la sangre en el rostro no era evidencia. Bueno, el tiempo pasó y llegó un momento que a él se le revierte por ahí un asunto y lo estaban acusando de que él había escrito un libro que se llamaba Demonios que muerden. Y entonces el profeta estaba presente, él no estaba presente.
Parecía que era el momento propicio. Ahí, y en ese momento, que el profeta de Dios, bueno, él no estaba amargado desde luego, pero que usted sabe, se desquitara, vamos a llamarlo de esa manera, contra lo que él, la carta que él había escrito. Pero sabe una cosa, y esta, hermano, por eso yo creo que el Espíritu de Cristo está dentro. El hermano Branham, teniendo la oportunidad, ¿sabe qué hace? Se para a favor de aquel individuo que a través de una carta abierta lo había desacreditado. Miren, en el mensaje de influencia predicado el 14 de noviembre de 63, dijo el hermano Branham, párrafo 181, dice, así que yo dije, bueno, porque estaban ahí debatiendo un ministro, o sea, un individuo, eso que también estaba tratando de, usted sabe, de ponerse del lado de William Branham, desacreditando a él. Es que él escribió ese libro y es que él es esto y aquello y lo otro y lo otro. Parecía que el hermano Branham hubiera echado el brazo al hombro y le hubiera dado la palma y le dijo, hermano, le agradezco por la postura que usted ha tomado hacia mi persona. Sí, estaba tratando de cubrirlo, desacreditando a otro. ¿Usted cree que el profeta necesitaba esa clase de reconocimiento en esos términos? ¿Y qué fue lo que hizo? Dice, así que yo dije, pues ahora, una cosa yo quisiera decir, ahora yo podía estar en desacuerdo con el ministro, o sea, con él, pero creo, si el editor de esta columna, si él nunca verificó su manuscrito, más que decir que este hombre escribió este artículo, y yo sé que él no lo hizo, entonces me temo que muchas cosas más que él dijo sobre este ministro están equivocadas. Y luego dije, y aquí está, hermano, espaldarazo, si así le llamamos, aquellas palabras que el profeta no le regateó a él. Él dijo, yo preferiría ser hallado, incluso errado, al tratar de hacer que alguien sea salvo. Era la misma actitud que Juan debió de haber tenido. A ellos no les molestaba que un individuo más supo nadie, porque la Biblia ni siquiera menciona su nombre, estuviera echando fuera demonios, aliviando el dolor de la gente y engrandeciendo el reino de Dios. No era malo lo que este individuo estaba haciendo, era la actitud que ellos tenían. Porque si yo preferiría ser hallado incluso errado al tratar de hacer que alguien sea salvo, que tratando de estorbar a alguien que está procurando hacer que alguien sea salvo, sí. Y dijo, y preferiría tomar el lugar del hombre en cualquier momento que tratar de criticar o derribar lo que alguien más está edificando, cuando ellos, aun cuando ellos hubieran cometido un error o hecho algo mal. Así que debemos vigilar nosotros, influenciamos a otros en lo que hacemos. Es tremendo. Mire, como ya estoy terminando el reloj. Mire, como cuando el profeta dice, usted sabe, Juan el Bautista, él cuando comenzó su ministerio, después de que bautiza a Jesús, dice, apunta con su dedo y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Y esa es una gran verdad. Cuando Juan desaparece de la escena y eventualmente va a dar a prisión, entonces dice la Biblia que él mandó a 2 de sus discípulos, dijo, vayan. No con los discípulos que estaban a los de Jesús, porque puede ser que ellos no les den la información correcta. Vayan con Jesús mismo y de primera mano pregúntenle si es que Él es el Mesías o esperamos a otro. Por ahí van los muchachos corriendo y por ahí se abren paso de la multitud y llegan en presencia de Jesús. Y entonces, mira, Jesús, nosotros somos discípulos de Juan y Él nos manda a preguntar. O más bien que te preguntemos si es que tú eres aquel que tiempo atrás dijo que tú eras el Cordero de Dios, pero como dijo el profeta, una terilla vino sobre sus ojos y ella no estaba seguro. Correcto. ¿O quién eres? Hermano, cualquier persona se hubiera sentido ofendida ante esa pregunta. ¿Cómo es posible que primeramente me acredita ante la gente diciendo que soy el Cordero de Dios y ahora no está seguro? ¿En qué clase de precursor a final de cuentas tuve? Cualquier persona hubiera pensado de esa manera. Pero ¿qué dijo Jesús? Vayan y díganle a Juan. Los ciegos oyen, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los paralíticos caminan normalmente, etcétera, etcétera. Pero, aquí está lo que le puso el Señor. Dijo, dentro de los hombres nacidos de mujer, hasta ahorita, hasta la fecha, ese día que Jesús habló, eso no hay uno más grande que Juan.
el hermano Branham dijo, cuando Jesús debió de haber dicho lo peor de Juan, fue cuando dijo lo mejor. Amén, amén. Jesús nunca dijo, absolutamente nunca elevó tan alto a un hombre como lo hizo con Juan. Y lo hizo en el peor momento. Parecía que cuando Jesús, Juan le dijo, tú eres el Cordero de Dios, Jesús le hubiera dado una palmada en la espalda y le dicho, oh Juan, qué bueno, me alegra que tú tengas ese concepto de mí, te felicito, permíteme presentarte ante la congregación y decirte que tú eres un gran profeta de Dios. Eso hubiera estado bien, hermano, pero lo que hizo sublime eso fue que en el peor momento, cuando la gente esperaría que Jesús dijera lo peor de Juan, Jesús dijo lo mejor. Lo elevó a un estatus, a un nivel en el cual Jesús nunca antes había elevado a un hombre. Termino. Por eso, hermano, hoy en día creo que uno nunca debería desacreditar a nadie que esté haciendo algo en favor de la novia de Jesucristo por el solo hecho de que no pertenece a nuestro Dios. Por el contrario, yo creo que deberíamos estar a favor de cualquier persona que está trabajando para engrandecer el reino de Dios. Mire, y a mí me alegra, hermano, que hoy en día viene un profeta con una visión más alta que la mía. Así como Moisés tenía una visión más alta que Josué, como Jesús tenía una visión más alta que Juan. ¿Ve? Y nos dijo los motivos que inducen a alguien a desacreditar la obra de otro por el solo hecho de no estar en el marco de un grupo en familia. Por eso, mire, hermano, esta persona de la que Lucas nos habló era una sola persona contra todo un grupo ministerial, pero por todo y eso Jesús nunca desacreditó la obra de él. Él había tomado la promesa creyendo que también era para él, aun cuando a la vista del clero él no era apto para desarrollar el trabajo. Termino con esto. Algún día, la eternidad revelará los frutos del trabajo de una sola persona que no se quiso unir a la denominación que habían formado los discípulos en torno al ministerio de Jesús. Eso es lo que digo. Algún día, este personaje desconocido del cual no sabemos ni cómo se llama, ni dónde estaba, solamente, y qué bueno, me alegra que haya sucedido esa parte de la historia, porque de otra manera nosotros no supiéramos nada de él, y un profeta de Dios nunca hubiera hablado nada de él. Por eso, termino. Esto solamente como una pregunta, yo no tengo en la Biblia ni mensaje para respaldarlo, pero yo me pregunto, ¿qué tal si eventualmente esta persona fue parte de aquellos 120 que estuvieron en el aposento? Como preguntas. ¿Qué tal si fue? Yo creo que por cuanto él estaba haciendo la cosa correcta, tenía la actitud correcta. Y no solamente eso, Dios es justo. Si Jesús nunca desacreditó la obra que él estaba haciendo, seguramente alguna revelación él debió de haber recibido, quizá para escuchar que en alguna parte estaban 120 que estaban esperando la promesa de Jesús, o sea, el Espíritu Santo. ¿Ve usted cuántas cosas de eternidad tiene reservadas? ¿Por qué? Porque él estaba usando correcta y apropiadamente el nombre de Jesús. No porque él, usted sabe, no quisiera tener compañerismo con los discípulos, no porque él tuviera una mala actitud hacia ellos, sino sencillamente que el Señor así lo había inspirado a él. Así es como lo había guiado. Y si el Señor lo había guiado de esa manera, él tenía que seguir la guianza, aquella inspiración, porque ¿cómo el diablo podía inspirarnos para echar fuera demonios? Satanás no puede echar fuera a Satanás. Tuvo que ser el Espíritu de Dios aquel que lo guió, que lo inspiró a él solo, por su propia cuenta, hacer algo en beneficio de las personas, y por qué no decirlo, en beneficio quizá de alguna parte de la novia de Cristo de hace 2000 años. Así que yo espero que este pequeño pensamiento de la palabra pueda ser de beneficio. Esto solamente es para meditar un poquito en estas cosas tan preciosas que la palabra de Dios dice, y yo profeta bien.
Vamos a ponerle en pie, Señor. Te agradecemos en esta tarde ya por el que tú nos hayas permitido venir a tus atrios, Señor. Yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Te pido, Dios, que tú me perdones si algo malo fuera de tu palabra dije, Señor. Y si lo dije, no lo dije, Señor Jesús, por premeditación, sino atribúyelo a la ignorancia, Señor. Padre, pero hay tantas cosas tan maravillosas que tú tienes escondidas en tu palabra, Señor, que cualquiera de nosotros no las supiéramos, Padre, aún cuando leyéramos, Dios, con toda devoción tu palabra y entendimiento, pero se requería, Dios, la revelación de esa palabra, Señor, la cual fue traída por tu siervo, Señor, por un profeta. Y eso es es esa revelación la que le ha cambiado el sentido a la Biblia, no que la haya nulificado. La Biblia sigue estando tan vigente, Señor, pero Padre, cambió la visión que el hombre tiene de aquellas cosas que uno solamente ve como historias, Señor. Se vienen a ser parte de nuestra realidad, Señor, y no solamente eso, sino que, Padre, nos trae una lección que aprender, Señor. Padre, cuántas cosas la eternidad tiene reservadas, Señor, que no sabemos, pero que algún día las conoceremos, Señor. Pero Padre, de lo que sabemos, Dios, permite, Señor Jesús, que podamos tener una actitud sana y apropiada hacia las cosas, Señor. Padre, oh Dios, yo ayer, Señor Jesús, estaba titubeando sobre lo que iba a predicar. Son tantas cosas que tú tienes en tu palabra, Señor. Padre, pero entonces aquel hermano de quien quizá yo no me imaginaba me escribió para pedir, Señor Jesús, y no le digo a petición de él, Señor, no lo hice, Padre, pero eso de alguna manera fue, Señor Jesús, la confirmación que tú tenías, que esto era lo que debía de predicar aquí en esta mañana, Señor. Así como yo no puedo predicar en cualquier lugar, pero esta es la porción que tú tenías para nosotros en esta mañana, Señor. Bendice al pastor local, bendice al pueblo que fielmente, Señor Jesús, lo ha respaldado y apoyado. Que lo sigan haciendo, Señor Jesús. Que lo sigan apoyando, que lo sigan, oh Dios, sigan parando por él, Señor Jesús, y por tu palabra, Señor. Y que, Padre Celestial, nada sucede por casualidad, Señor. Tú querías que en este lugar, en este lote y en esta colonia hubiera un puesto más de avance para tu palabra, Señor. A mí me alegra ver los rostros en esta mañana de aquellos que fielmente han venido, Señor, para recibir algo más de ti, Señor. Por amor de ellos, Señor, por amor de tu novia, por amor de tu palabra, que es lo que se ha hablado, sea de beneficio para todos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes una vez más. Le agradezco al pastor por la oportunidad que me ha dado de estar aquí para hablar este pequeño pensamiento de la palabra. Y espero que usted también pueda discernir que lo estoy haciendo de buena fe, tomando lo que profeta dijo. A mí me alegran estas cosas. Cuando estaba yo investigando, Señor, y esta Biblia es completamente nueva para mí. Hay historias a las cuales uno muchas veces, yo mismo ni siquiera uno les presta atención, hasta que el Señor viene y lo lleva a uno, y cuando uno escucha lo que el profeta dijo, hermano, eso le cambia el sentido. Gracias por todo. Reciban un saludo de los hermanos de Iscali. Quiero pensar que nos consideramos iglesias hermanos, somos de una misma fe, creemos el mismo mensaje y nos paramos por el mismo principio. Que Dios les bendiga.